Hola amigas, muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial, tenemos una invitada, nuestra primera invitada. Va a ser un tiempo maravilloso con ella, conociendo su vida, su testimonio y con el Señor, aprendiendo cosas de la vida para poder seguir caminando paso a paso en los caminos del Señor. Así que se las presento, ella es Marta Yamilia Arteaga, es mi amiga hace muchos años, es una amiga muy querida, una mujer increíblemente valiente que hoy nos va a contar sobre el trasegar de su vida, todas las cosas que ha tenido que pasar y cómo Dios la ha levantado y le ha dado una nueva vida. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, Lina, gracias por invitarme a tu programa maravilloso. Gracias por esa presentación. Mucha responsabilidad que me digas valiente porque tal vez eso es lo que he proyectado, pero siento que no ha sido tan fuerte. Han sido las fuerzas de Dios en mi vida. Algo que me han inyectado sin yo merecerlo y sin yo ser la más audaz para buscar esas fuerzas. Has sido valiente en las fuerzas del Padre. Amén. Eso es verdad. Bueno, Martica, como yo te conozco mucho, pero nuestras amigas del canal no te conocen, me gustaría que hicieras una breve presentación de cómo ha sido tu vida. Gracias, Lina. Bueno, yo primero les hago un resumen. Yo vengo de una familia de 8 hijos. Soy la séptima entre 8, 6 mujeres, 2 hombres. El matriarcado fue siempre en mi vida. Al tener 8 hijos, mis padres, que eran jóvenes cuando empezaron, mi mamá empezó a los 14 años, digamos que era una adolescente criando niños. En determinado momento una joven criando adolescentes todos junticos uno tras otro, enloqueciéndola. Entonces digamos que no tuve una infancia fácil, sobre todo en la parte afectiva, en la parte física, económica ha sido muy difícil, pero en medio de todo hubo unidad. ¿Qué pasó con la falta de amor con el que uno crece? Pues que una joven no tiene tanto tiempo para cuchichear 8 hijos. Crecí prácticamente siendo la oveja negra, como me decía mi papá. Esas palabras me marcaron a mí mucho. Siendo muy sola porque mis hermanos tenían sus combos, yo era la sola. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando uno crece con ciertas falencias, ciertos chichones, uno cree que lo medianamente bueno es lo que uno se merece, como que ya alcanzó uno lo máximo. Entonces yo vine a conocer realmente lo que era el amor o sentirme amada cuando conocí a mi esposo, que fue de hecho mi primer novio y mi único esposo. Tu primer amor. Mi primer amor. Y empecé a conocer antes de Dios. Entonces yo sabía que Dios quería que yo me guardara para el matrimonio, que viviera pues, ojalá un solo romance. Bueno, y eso fue con lo que yo crecí. Y con el primero que me enamoré, del primero que me enamoré, fue con el que me casé, gracias a Dios. ¿De qué edad te casaste, Marta? Me casé a los 27 años, cuando ya terminaba mi universidad y ya empezaba a trabajar. Yo trabajé y me pagué los estudios. Entonces cuando este amor se me presenta, ella había tenido seguramente otras novias, pero para mí no era el único amor, el primer amor, y gracias a Dios me casé con él. Sin embargo, como yo ya había visto en mi casa discusiones entre mis papás, maltrato verbal y físico, desafortunadamente mi papá se crió en un ambiente también muy hostil. Le tocó la época de la violencia, trabajaba con militares, entonces él llegaba a veces tomado, maltrataba a mi mamá y todos chiquitos llorando, digamos que eso fue lo que vimos desde pequeños. Entonces cuando tú te casas y el esposo te empieza a tratar mal. Y tú te casas con un militar también. Y me caso con un militar de alto rango en ese momento. Bueno, nos casamos y ¿qué pasa? Que él empieza a transmitir lo que seguramente también hubo en su casa y yo a recibir lo que recibía en mi casa. Entonces para mí estaba bien que me gritara, para mí estaba bien que me maltratara psicológicamente, que cuando estuviera bravo me cortara digamos el dinero, ¿sí? Me quitara la tarjeta para que yo no la manejara. A eso súmale que vienen después 3 hijos. Entonces todo lo que uno odiaba de la mamá y del papá viene a transmitírselo a los hijos. Entonces ya me veía yo regañándolo igual a cada uno de mis hijos como me regañaban a mí.
Sin embargo, en su infinito amor y misericordia, porque yo conocí al Señor como a los 12 años, empecé a saber de Él, el amor y los besos, los abrazos, los juegos que me faltaron a mí, se los transmití a mis hijos. Entonces yo, digamos que ahí decidí no ser... No repetir el patrón. Ese patrón, exactamente. Entonces, cuando yo estoy consintiendo a mis hijos y protegiéndolos supuestamente, yo no quería que el papá viniera a maltratarlos, a regañarlos, y entonces empezaban las peleas entre los dos. Sin embargo, tenía claro que yo no debía desautorizarlo. Eso fue un conflicto, pero eso es lo bonito de la maternidad, ¿no? Uno va aprendiendo a ser mamá en el día a día, en las circunstancias que se van presentando. Ya llegó el momento en que mi esposo empezó a ausentarse de la casa por el tema de su trabajo. Yo le creía, o sea, ¿qué razón tenía yo para no creerle si siempre fui el amor de su vida? Y él fue el amor de mi vida. De hecho, todavía creo que lo sigue siendo. Cuando ya empecé como a abrir los ojos, no sé si fue el Espíritu Santo el que me los empezó a abrir, me di cuenta que llegó la infidelidad a mi hogar. Cuando llega la infidelidad a mi hogar, literalmente cayó el mundo encima mío, apague y vámonos. Quedé totalmente desubicada, no sabía qué hacer con 3 niños de 5 años, de 6 y de 12 años. O sea, tu mundo aparentemente perfecto se acabó. Eso, y me alegra que digas que es un mundo perfecto, porque yo llegó un día en que yo era la esposa del oficial. Yo dejé de ser Marta Arteaga para ser Marta de Hernández. Y todo el mundo me conocía como Marta de Hernández. O sea, prácticamente perdiste tu identidad como individuo. Sí, claro, totalmente perdí mi identidad porque yo quería rápido borrar ese pasado, que bueno, ya hoy en día por otras cosas ya lo valoro, pero quería borrar eso y ser la esposa del oficial, ser Marta de Hernández, y así me conocía todo el mundo, yo me creí el cuento. Y recuerdo... Eso te hacía sentir importante, valiosa, parte de... Total. Yo ahora tenía algo propio. Mi esposo, mi hogar, mi posición, la esposa del oficial. Entonces yo era... Tan así que siempre he sido una persona muy conversadora y animada, y entonces se iban a hacer una reunión de cumpleaños, yo era la primera en ofrecerme, hacemos esto, aquello. Digamos que no se movía el círculo social sin que yo estuviera presente, ¿sí? Me tenían en cuenta para todo. Llegó un día en que yo le decía a Dios: gracias, Señor, yo soy tan inmensamente feliz, tengo un esposo maravilloso, tengo ya asegurada una pensión, un sistema de salud, unos hijos que estudian en muy buenos colegios. En ese momento me creía bonita, joven, o sea, yo nunca pensé que iban a envejecer, que me iban a pasar los años, y me sentía perfecta. Le dije a Dios: gracias porque soy feliz. Y yo no sé si esa declaración fue mi pecado, pero como que me pasó lo de Job. Esperé a ver. Y desde ahí empezaron las cosas. Tal vez habías puesto tu fe en esa circunstancia. Claro, era lo palpable, era lo que tenía, entonces era lo que yo podía mostrar. Nadie sabía lo que venía dentro de mí desde la infancia, ¿sí? Pero en el momento que entra la infidelidad, ahí es cuando les digo que apague bien. O sea, eso literalmente partió mi vida en dos. ¿Por qué parte mi vida en dos? Porque él era mi mundo, mi universo. Yo giraba en torno a él, a mis hijos, los hijitos de mostrar, los colegios. Él era tu Dios. Exactamente. Pero yo no lo sabía. Y en ese momento me lo hubieras preguntado, jamás lo hubiera aceptado, ¿no? Porque es que lo correcto era decir: yo soy piadosa, yo conozco, yo sé. Y aparte de eso, el orgullo que yo tenía, porque yo me creía mejor que él. Porque además espiritualmente estabas más arriba. Exactamente, por eso era que me creía mejor que él. Entiendo. Es bueno saber hasta dónde trepé, como los micos, ¿no? Vamos a ver cómo caí como coco. La verdad, cuando ya empezó el tema de la infidelidad y el mundo encima, y yo sin plata, sintiéndome la más fea, sintiéndome culpable, y me digo sintiéndome la más fea porque literalmente me puse horrible. Pierde uno el autocuidado, el deseo, autoestima. La autoestima, claro. Y cuando tú tienes una autoestima por el piso, eso lo transmites.
porque tu mirada es triste, porque no te dan ganas de arreglarte. Y hay algo de autocompasión también ahí. Total. Soy una víctima, estoy sufriendo. Después de que vino la culpabilidad, vino esa autoconmiseración, pobrecita yo, tan buena esposa que era, pobrecita yo, tan buena mamá que era, tan buena, yo no me merecía esto. Y uno a veces piensa eso, que es que ¿por qué tantas cosas me llegan si yo no me merezco? Yo no soy mala persona, yo no mataba a nadie, yo no insulto, yo no... Pasa, porque hoy en día, después de todo lo que he vivido, entendí que si no fuera por eso, yo no hubiera sabido qué era tener a Dios literalmente abrazándote, consolándote y aguantándote tu genio, porque hubo muchos momentos en que peleé con Dios. Yo no quería saber de Dios nada. Ahora, yo había cogido a Dios como un amuleto, porque cada vez que yo peleaba con mi esposo y que sentía como que iba a salir con alguien, no sé, eso a veces uno lo presiente, sí. No tiene uno que verlo, sino que empieza a sentir, porque ya no me mira, porque ya no esto. Ajá. Uno empieza a notar cambios. El sexto sentido que... Exacto. Entonces yo, así mismo, la Biblia, sí, Dios mío, no sé qué, y daba resultado. Hasta que Dios tal vez me dijo, así no son las cosas. O eres constante, me vas a conocer realmente cómo es. Eso es lo que algunos cristianos llaman el Dios bombero, ¿no? El que solamente buscamos para apagar el incendio, pero en realidad no estamos interesados en tener una relación permanente con Él, sino que vemos en Él como un sistema de ayuda inmediata, ¿no? Eso nos pasa mucho. Total. Y si aparte lo mantienes nombrando, la gente te va a creer y tú vas ganando como un estatus de que todo lo que diga Marta es, lo que dice Lina es, ¿sí? Porque eso le da un respaldo. Pero desafortunadamente cuando se nos va la mano, viene Dios como que nos coge la oreja y así no es, señorita. Entonces esta situación del engaño de tu esposo te lleva al divorcio. Nos lleva al divorcio contra mi voluntad. De hecho, apareció esa mujer en mi vida y yo todavía no puedo creerle. Yo todavía creyendo que hacía mucho, llamo, la enfrento, mire, él tiene hijos, tiene esto, no tiene plata, o sea, ¿qué es lo que quiere? Nada, yo no necesito que me mantenga. Cuando ella me contestó así, dije, yo, esta arpía, o sea, ¿qué es esto? Y ahí fue cuando entendí que sí, que las cosas eran en serio, que no era con lo que le decían a uno, que a uno lo dejan por algo peor o por... No, la vieja no era fea, tenía plata, posición, tenía todo lo que él quería y yo no. Yo lo único que le representaba eran deudas, peleas, muchachitos, responsabilidad. Sí, es una de las secuelas típicas del adulterio, que el hombre sienta que tiene derecho a ser feliz, que tiene derecho a gozar la vida y que la casa le representa demasiada responsabilidad y disciplina, ¿no? Total, yo en ese momento lo que le representaba era deudas, problemas, gastos, limitaciones para él. Y bueno, vino el divorcio justo cuando a él lo iban a promover a un grado superior, tenía que hacer un curso y fue el curso anhelado. Eso era a donde yo quería llegar como esposa de un oficial. Yo quería en mi mente estrenarme ya el vestido que tenía planeado, el abrigo que tenía planeado, hacer la reunión como la tenía planeada. Me quedé con los crespos hechos porque ahí fue cuando vino literal la separación. Primero fue la separación, entonces ya no vivía en la casa, sino a la vuelta en un hotel que había, y ya lo empezaba yo a ver en otro carro con su amante, mis hijos por la ventana mirando, pasó mi papá, y con esa expectativa de que su papá no entraba a la casa. Fíjate, un niño de 6 años, mami, vi a mi papá en un carro, lo vi pasar, o sea, doloroso, tú no te alcanzas a imaginar. Adicional a eso, tal vez la mayoría de los padres que se divorcian no se alcanzan a imaginar el dolor y el daño para un hijo, ¿no? Yo creo que no alcanzan a imaginar la huella que le están haciendo a cada niño en su corazón. El simple hecho que le nieguen un abrazo, el simple hecho de que no vengan a darle un beso de buenas noches como estaban acostumbrados, el simple hecho de que no, una llamada, o que ya no vean esas manifestaciones de cariño entre esposos, sino solo pelea.
Muy duro. Y papi, no hay leche. Pídale a su mamá que ella también colabore, que deje de ser mantenida. Entonces empiezan a ver esas humillaciones. Wow. Y el autoestima de uno, Nina, el autoestima de uno empieza para abajo. O sea, cada vez es más bajo el nivel. Sí. Hasta que llega al punto en que uno se quiere morir. Uno contempla la idea de morirse. ¿Sabes qué me levantaba a mí? Obviamente Dios, pero yo veía a mis niños tan chiquitos y tan ingenuos, tan indefensos, tan acostumbrados a tener comodidades y de repente no tener. O sea, estaban con un peso más grande que el que yo sentía que tenía. Porque ellos dependían literalmente de su mamá y de su papá. Claro. ¿Y tú hasta ese momento creíste que eso era lo peor que te podía pasar en la vida? Total, es que mira que ya, eso fue hace 10 años y todavía me duele profundamente, pero ya no tanto el abandono, obviamente, sino el ver la situación de mis hijos. O sea, yo ya me puedo poner los zapatos de ellos y demasiado duro que este papá haya cambiado tanto, que no se sensibilizara con la mirada de sus niños, de su niñita que era la chiquita de la casa de 5 añitos, que supuestamente era el amor de su vida. Ajá. Cómo eso no lo movía, ¿sí? Sí. Yo todavía no entiendo cómo puedo tener el corazón tan duro, la verdad. Sí. Tristemente es lo que el pecado hace en nosotros, endurece el corazón. Hasta aquí una historia muy difícil, tal vez muchas de ustedes se sientan identificadas. Muchas hemos pasado por separaciones, por adulterios, por traiciones. Tal vez también muchas de nosotras hemos caído en traiciones o adulterios. Y sabemos que es muy doloroso, pero desafortunadamente para Marta este no fue el momento más doloroso de su vida. Estaba por venir lo peor, desafortunadamente. ¿Cuál fue ese momento, Martica? Fíjate que yo en ese momento de la separación creí que eso era lo peor que me podía pasar en la vida. Tal vez si a mí me hubieran diagnosticado un cáncer, tal vez no lo hubiera tomado tan duro como tomé, que mi esposo, el amor de mi vida, me hubiera traicionado. Pero eso no era nada. A los 4 años de la separación, de ese contencioso divorcio complicadísimo, vino lo inesperado de la noche a la mañana, lo que nunca uno de mamá ve venir, de la muerte de un hijo. Murió mi segundo hijo, Alejito, de 12 años y medio, o sea, ya él tenía casi los 7 cuando el papá se fue. Y esto vino como a los 4 años y medio, casi 5. En ese momento sí se partió la vida, no solamente la mía, sino la de mis otros 2 hijos y por supuesto la de Luis. Porque si antes me sentía culpable de que mi matrimonio se había acabado porque me faltó sabiduría, porque, mira, en esto me sentía no solamente culpable, sino impotente. Una cosa que yo decía, ¿por qué a mí? O sea, no, me estaba apenas levantando del duelo del abandono cuando viene esto. Yo le decía a Dios, ¿por qué no me dejas levantar? Yo siento que me ponen el pie acá, que no me dejan, que se traen el suelo y no me dejan. Pero en ese momento, como ya tenía la certeza de que Dios existía, de que era real, de que era el que me había sostenido a mí y a mis hijos en el proceso del divorcio, sabía que podía acudir a Él. Y vino sobre mí una paz sobrenatural. A mi hijo murió por una mala cirugía que le practicaron, era una cirugía ambulatoria, una cirugía que era una laparoscopia. El médico tuvo una negligencia, o se valió Dios de ese momento para recoger a mi hijo que llevarlo a su presencia. Estoy tratando de entender todavía el propósito de Dios con la muerte de mi hijo. Yo no vi venir eso porque mi hijo era el más sano de los 3. Entonces eso fue una cirugía ambulatoria programada para a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ya salía. Sí, ingresó a las 7 de la noche, estaba retrasado el horario de las cirugías, pero no salió bien. El niño salió ya
para una UCI. Le cortaron una venita que une la femoral con la aorta a nivel del epigastrio, lo desangraron y fueron 24 horas de agonía en las que vino esa paz sobrenatural en mi vida. Me vi de repente rodeada de mi esposo, de su nueva señora, de las hijas de ese matrimonio. Él no tuvo hijos con esa señora, pero ella tiene hijas. Estaba toda la familia de él, parte de mi familia. O sea, yo veía en medio de tanta gente, pero a la vez me sentía tan sola, tan conectada con Dios, que hablábamos. Y yo veía a mi hijo en ese lecho de muerte y le decía: Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué Alejandro? El más espiritual, el más parecido a mí en su forma de ser, o sea, tenía una conexión muy especial con él. Y era como que Dios me decía: entonces, ¿cuál de mis hijos? Y yo me asustaba y yo le decía: no, yo no soy Abraham, yo no te hubiera dado mis hijos, o sea, no. Y él me decía: son míos, yo te los confío a ti. Tú, una noche, porque me acordaba de esa oración, la hice muchas veces, pero especialmente una noche, le dije: sé tú el papá de mis hijos. Ya Luis se fue, necesito que me ayudes a criar a mis hijos, que te hagas cargo de él. Y como que esa noche, en medio de la agonía de mi hijo, yo hablaba con Dios y él como que me decía: tú mismo me dijiste que me hiciera cargo de tus hijos. Esa era como una conversación. Yo le decía: pero ¿por qué preciso Alejandro? O sea, era cuando me preguntaba: entonces, ¿cuál? Yo decía: no, ninguno. O sea, déjame decir, Alejandro está listo. Y es que si yo te contara el antes, la semana anterior a que Alejito partiera, entenderías por qué Alejandro estaba listo. Y lo comprobé con cartas y fotos, cosas que él escribió, y las encontré hasta 2 años después de la muerte de él. Y él, en una oración escrita, le dijo a Dios que él estaba listo, que por favor lo llevara, porque él sabía que su papá y su mamá no iban a volver. Es difícil escucharte porque realmente uno ha pasado por cosas en la vida y siempre cree que lo que a uno le pasó es lo más difícil hasta que se encuentra con historias como la tuya, que para mí es desgarradora. Tuve la oportunidad de conocer a Alejandro, era un niño increíblemente alegre, vivaz. Yo hablé con Marta 2 minutos, 5 minutos antes de que se llevaran a Alejandro para la sala de cirugía y 2 horas más tarde recibo la noticia de que el niño está en cuidados intensivos. Y yo tengo que confesar acá, y se lo confieso a ella, yo sí no entendí. Muchas veces me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué una muerte que a mi parecer muy humana es tan absurda? Yo todavía no tengo esa respuesta, y es por eso que creo que eres una mujer no solamente muy valiente, sino que el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en ti de fortaleza impresionante, porque cuando uno es mamá ni siquiera quiere pensar por un segundo que puede seguir viviendo sin ese hijo, ¿no? O sea, a mí me dicen: me voy a llevar a tu hijo, y yo considero que diría: ok, llévame a mí también, porque yo no puedo vivir así. Sin embargo, has podido. Sin embargo, lo has hecho de una manera muy íntegra, me consta, siempre muy digna. No quiere decir que no has estado en el piso, porque te he visto en el piso, pero siempre de una manera muy digna, tratando de sobrellevar la situación. Y me dices que sentías la presencia de Dios, pero en algún momento tuviste que enojarte mucho con Dios también. Total, eso es inevitable. En el momento que yo entregué a mi hijo, que le estaban haciendo reanimación, yo no estuve ahí encima, sino yo levanté mis brazos y le decía: gracias por prestarme este niño, gracias porque, le daba tantas gracias. Y los médicos, había un médico hermoso que era cristiano, el último que lo cuidó, y me dijo: mamita, yo creo que Alejandro ya no está con nosotros, yo creo que ya se fue. Le dije: sí, entrégalo, déjame, yo llamo al papá, porque el papá estaba por allá afuera desmayado. Le dije: párese, y va y se despide del niño. Lo despedimos. Yo todavía pensaba que él estaba con dolor y yo no quería ni tocarlo por no lastimarlo.
Le cerré sus ojitos como así con un cuidado. Hoy en día me arrepiento de no haberlo abrazado, de haberlo besado, y eso desarrolló en mí mucha rabia con Dios después. En ese momento, como te digo, estaba invadida total del Espíritu Santo entregando a mi hijo. Pero después, cuando viene la noche, llego a mi casa y no encuentro a mi hijo, seguía como en una burbuja, como que esto no me estaba pasando a mí. Lo enterré, a los 3 días tampoco me estaba pasando a mí, yo estaba como en un entierro ajeno. Pero cuando ya me quedé sola, sin toda la gente que estaba a mi alrededor, empiezo a sentir una rabia con Dios. Yo le decía, no te bastó el ayuno, no te bastó que te obedeciera, no te bastó que empezara a creer en el Espíritu Santo. O sea, yo le sacaba en cara a Dios, digámoslo así, todo lo que yo había hecho por él, lo que le había creído, lo que le había confiado, y le eché la culpa de todo lo malo que me pasaba. Y tú escuchas a otros, a mí no. Tú eres un Dios por allá del libro, no es el Dios que yo pensé que era real, ¿sí? Yo empezaba a ver que era para otros, no para mí. Y Dios con esa paciencia y ese amor. Mira, yo no sé, empecé yo a ver cosas que yo no había visto. Me acuerdo que en el sepelio de mi hijo a mí no me decían lo lamento, sino te felicito, lo estás haciendo muy bien. Y yo no entendía qué era por qué me felicitaban. Claro, es que la gente veía lo que yo no veía. Transmitía yo algo hacia la gente y veían a Dios, porque me veían con una paz, con una tranquilidad de ver esa otra mujer al lado besuqueando a mi esposo y respetando el sepelio de mi hijo. Y yo no entendía todo eso que estaba pasando, pero la gente lo veía y por eso era que me felicitaban. Y después ya cuando Dios me mostró eso que pasó, cómo me enalteció en ese momento, cómo me mantuvo, que entre más se opacaba ella, más me hacía brillar a mí, empecé a entender que Dios todo el tiempo estuvo y ha estado conmigo. Uh-huh. Empecé yo a perdonar a Dios, porque yo le echaba la culpa de todo lo malo. Suena increíble, ¿no? Uno diría, qué atrevida, que tienes que tú perdonarle a Dios y Dios es quien perdona. Pero en realidad reconocer los dolores que tenemos con Dios o las veces que hemos creído, seguramente falsamente, que nos abandonó, que nos dejó, que no estuvo ahí, que no nos protegió, que no nos cuidó. Sobre todo cuando alguien se acerca en el sepelio a decir, era la voluntad de Dios, pues uno dice, era la voluntad de Dios destrozarme así, llevarse a mi hijo de 12 años con una vida por delante. Es algo muy difícil de asimilar, pero te entiendo perfectamente, Marta. Yo también me he enojado con Dios muchas veces, gracias a su misericordia y a su bondad, volvemos a abrazarnos y amarnos, porque Él entiende mi dolor, Él entiende tu dolor y entiende cada una de las cosas que nosotros sus hijos sufrimos y tiene un amor y una capacidad tan grande que Él no se ofende cuando lo cuestionamos, porque aun cuando lo cuestionamos estamos proclamando que Él existe y que sabemos que Él es. Él es un papá, literalmente. Bueno, hicimos una pequeña pausa para que Martica pudiera calmar un poco sus emociones, yo también. No sobra aclararles que yo no tengo un estudio ni tengo grandes equipos, esto lo hacemos de manera muy coloquial, muy casera, muy entre amigos. Nos disculpamos si el sonido no es el mejor, nos disculpamos si las imágenes no son las mejores, pero lo que sí pueden estar seguros es que estamos aquí con todo el amor. No es fácil para nadie abrir su vida a los demás, para poderles transmitir a ustedes algo de el poder que Dios ha tenido sobre nuestra vida, aún en las situaciones difíciles. Y Martica, bueno, este programa se llama La Vida en Rosa, porque a través de todas mis aventuras, que aún no las he contado, mi testimonio propio, yo he aprendido que todas las situaciones se pueden resignificar, darles un nuevo valor, que Dios es experto en cambiar el lamento en danza. ¿Tú crees que aún a pesar de una situación tan difícil como la pérdida de un hijo, se puede resignificar y encontrar algo rosa en medio de eso? Total.
Ese es el significado que da, el color que da la presencia de Dios en nuestra vida. Levantarme de estas dos situaciones que fueron tan dolorosas, no las tuve, o sea, no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido con Dios. Él fue el que me empezó a mostrar lo positivo. Para mí el rosa es positivo. Dios me mostró su propósito. ¿Sabes? Un día sentí que Dios como que me levantaba el mentón y me miraba a los ojos y me decía, tranquila, yo te ayudaré. Y ese fue el momento en que yo empecé a ver las cosas en rosa, que iba a poder vivir sin Alejandro, convencida de que Alejandro no está muerto, no lo veo físicamente, pero él está vivo. Amén. Vive en mí, vive en los recuerdos de las personas. Yo hablo de él todo el tiempo para que no lo olviden. Nos reímos con mis hijos de todo lo que él hacía, sus ocurrencias. Entonces yo sé que el alma y el espíritu viven. Así es. Y yo no hablo con Alejandro, pero le digo a Dios, dile a Alejandro que lo amo, dile a Alejandro que lo extraño, dile a Alejandro que... Y tan así es que yo le parto una torta de cumpleaños siempre a Alejandro, porque yo, ¿qué celebro? El nacimiento de mi hijo, el que Dios lo concibió, el que Dios tuvo un propósito con él, y eso es lo que celebro y le doy gracias a Dios. Y que tiene una vida eterna. Y que yo sé, esa es la convicción, ese es el color rosa que Dios ha dado en mi vida. Alejandro está en la presencia de Dios. Y que algún día nos vamos a volver a ver, y eso me emociona profundamente. Y más rosa todavía es la vida, Lina, cuando después de pasar ese desierto, viene la salida, viene la abundancia, viene la restitución, viene el cumplimiento de las promesas, la palabra de Dios. Cuando Él dice que lo que sembraste con llanto lo vas a recoger con risa, que lo que te robó el enemigo o el revoltón, bueno, parafraseando la escritura, te lo va a restituir. Cuando yo veo esa restitución como en este momento, que ese es otro capítulo de mi vida, yo no hago sino darle gracias a Dios y ver que durante todo ese desierto estuvo Él todo el tiempo conmigo. Paso a paso. Yo no hubiera, y mis hijos lo dicen, no hubiéramos conocido a Dios si no hubiéramos pasado necesidades económicas, si no hubiéramos tenido miedo, si no hubiera pasado esto con mi papá, si no hubiera pasado esto con Alejo. Ya hemos visto de dónde y de la manera, o sea, sobrenatural, como Dios nos ha sacado esas pruebas. Así es. Entonces, la vida sí es color rosa, de la mano de Dios. Porque a veces queremos las bendiciones, pero no queremos el desierto, ¿no? Uy, sí. A veces no, nunca. Uno nunca quiere sufrir, Okay. Nunca quiere pasar por el desierto, pero es la forma de purificar tantas cosas de la carne que nos hacen ser ingratos, desagradecidos, desprendernos de Dios, y muchas veces tenemos que pasar por situaciones complicadas, porque es que aquí no termina la historia. Esta parte la voy a contar yo porque todo este proceso lo he vivido al lado de Marta. Y es que después de la muerte del niño y de muchas circunstancias muy difíciles de afrontar, este hombre se arrepiente y vuelve a buscar a Marta. Es una oración que Marta nunca deja de hacer. Desde el día que firmó el divorcio, ella oró y oró y oró porque su esposo regresara, con una convicción muy firme, no solamente de que Dios podía hacerlo, sino de que eso era lo único que le faltaba a ella para volver a ser feliz, que su esposo regresara. Y regresa Marta. ¿Pero qué pasa? Ese regreso fue como una prueba, o sea, ya Dios tenía un plan diseñado, y fue como la prueba de que te lo voy a devolver porque me tienes hasta aquí, pero te voy a probar que no es tu felicidad. ¿Y saben qué pasó? Que me la volvió a hacer. Me volvió a tirar al piso, me volvió a mostrar. Y te volvió a ser infiel, ¿no? Por supuesto. Solo que esta vez, como yo ya sabía cómo se levantaba uno de una traición y de un dolor, de una humillación tan grande, esta vez volví con mi cabeza gacha. Tenías razón, papito Dios. Tenías razón, perdóname. Yo misma me gané ese, ¿cómo se dice? Perdón. Yo misma me gané ese episodio. No era necesario, Dios no lo quería para mí, pero yo me expuse. Le insistí tanto
Que él me dijo, es como cuando el hijo le dice a uno, mamá, pero ¿por qué no? Mamá, pero ¿por qué no? Y no, bueno, hágale, a ver. Cuando le pasa la mala experiencia es que dice el niño, sí, tenés razón, mamá, perdón. Así fue literal con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Volvió, me recogió y ahora me dijo, ahora me vas a dejar hacer lo que tengo planeado, porque yo conozco ya el corazón de Luis, me está buscando, en los 2 años que duramos juntos otra vez, le alcanzamos a hablar de Dios, él vio nuestro cambio, nuestra vida, de una manera tan diferente que él empezó a conocernos. Ya no éramos... Me parece muy interesante eso que acabas de decir. Claro, tú también tenías que cambiar. Aparentemente el malo de la historia es Luis, ¿no? Uno podría concluir que el matrimonio se dañó por Luis, pero un matrimonio casi siempre se daña porque ambas partes no están dando lo suficiente. Yo creo que yo le transmití inicialmente a Luis una idea errónea de Dios. Yo era religiosa, era mojigata, no respeté la autoridad en mi rol de esposa, lo hice mal. Y siempre me creí mejor que él. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, eso llevó seguramente a que él tomara malas decisiones. En uno de esos momentos en que yo quería que él volviera, recién empezó la separación, yo le pedí el perdón. Un día el Espíritu, es que son tantas cosas que lo llevan a uno al arrepentimiento. El Espíritu me conquistó, me puso a orar y yo le decía a él, perdóname porque fue por culpa mía que tomaste malas decisiones, perdóname porque por culpa mía le cogiste pereza a los hijos, perdóname porque, o sea, todo me eché la culpa, pero eso me sirvió para evaluarme. Sí. Y yo tenía muchas cosas que cambiar. Por eso cuando él volvió, yo no era la misma Marta. Y como ya no me importaba ser Marta de Hernández, Marta, la esposa del oficial Marta, ¿no? Sí. Ya era la princesa de Dios. Exacto. Eso era yo ya estaba fortalecida, o sea, yo ya sabía que si me la volvía a hacer, el que perdiera él. Ahora sí, porque se estaba perdiendo una princesa de Dios. Yo ya me creo así. Y cuando él volvió a hacerme promesas. Y esas promesas se están cumpliendo ahorita, sin estar él. ¿Ahorita después de qué, Marta? Después de que él murió. Luis falleció hace un año. Hace un año, producto del COVID. Y fue un COVID tan extraño. Yo no sé, mira. Él vino y esa enfermedad se lo llevó en 15 días, literal. Pero fueron 15 ¿De cuántos años? De 52 años. 52 años, completamente sano, sin ninguna comorbilidad. Un militar entrenado, con una capacidad pulmonar impresionante, que mantenía tomando vitaminas, pero era yo puedo, yo esto, él me veía poca cosa cuando ya volvió porque yo no hacía ejercicio, porque yo me tenía enferma, yo no sabía que yo tenía hipotiroidismo, yo no sabía que tenía anemia, yo no sabía que tenía un problema de matriz, yo no sabía, porque en esos 10 años del proceso que yo estaba sin sistema de salud, porque hasta eso me quitó, Dios tuvo misericordia y mi salud fue súper, yo nunca me enfermé, pero él empezó a verme las cosas malas. Entre todos los cambios que tuve, también empezó a verme las cosas malas físicamente, de que no hacía ejercicio, de que me cansaba mucho, que vivía con sueño, y eso le molestaba. Y entonces otra vez como que se me salía esa vieja Marta, y yo empezaba como no, yo esta vez no me voy a dejar, o sea, no me va por debajear, porque yo ya soy hija de Dios. Bueno, él partió, pero en esos 2 años en los que nosotros estuvimos, me hizo muchas promesas, declaró con su boca tantas cosas que Dios las está cumpliendo. ¿Por qué digo que las está cumpliendo? Porque yo me ilusioné otra vez con esas promesas, pero también en esos 15 días de agonía que él tuvo, a mí no me involucraban en las videollamadas que les hacían, era a la familia y a los hijos, y a los hijitos míos no los dejaban hablar mucho porque la siendo familia, los únicos hijos de Luis, ¿verdad? Siendo los únicos 2 hijos que le quedaban, porque la familia, por circunstancias, ya después de pronto hablaremos de eso, se vino en contra mía, a favor de la nueva amante, que fue la que Luis hospitalizó, pero en esos 15 días Dios siempre cumple su propósito y puso una psicóloga ya en el hospital
que le permitió entrar a mis hijos a la UCI cuando ya él no estaba pues, en periodo de contagio. Ellos impusieron sus manos y yo a través de una videollamada oré. Entonces oramos los tres y le envié varios audios, unos 2 o 3 días antes de que él falleciera, porque pusimos las manos y lo soltamos y le dijimos: si tienes que partir con Dios, ve, si tienes la posibilidad de ver al hijito, dile esto, dile aquello, bueno, las cosas que en el momento le salen a uno. Sí. Pero me acuerdo que en la última conversación que tuvimos presencial, que fue en noviembre, él muere en diciembre y esa fue a finales de noviembre, me dijo: me voy del ejército, me voy a pensionar, me voy a radicar, no sé qué. Eso me contó todos los planes. Yo Porque muchos son los planes del hombre, ¿no? Ah, sí, eso le dije yo. Cuando ella me contó todos sus planes y que yo no estaba incluida en sus planes, pero sí mis hijos, le dije: ¿tú ya le preguntaste a Dios cuáles son sus planes? Sí, Chuchito, me dijo así, muy jocosamente. Le decía: Chuchito ya sabe, y me voy a tatuar el nombre de Jesús aquí, me voy a tatuar la foto de mis hijos acá. Y yo concluí con eso que me acabas de decir. Y dije: bueno, muchos son los planes del hombre, pero otros los de Dios. En ese momento me acordé que en la familia de él había, porque yo sé que aunque mis hijos vienen de él, ya no pasa había una maldición, y era que los primogénitos se morían a esa edad. Yo no le quise decir en ese momento, pero ¿sabes qué? Yo no sé si es eso o no. Lo cierto es que coincidió que él también se murió a los 52 años. Como su bisabuelo, como su abuelo, como su papá y ahora él. Todos Luis Alberto Hernández, bueno. Yo me fui un poco triste porque yo no estaba en los planes de él, pero yo sentía que Dios me estaba hablando eso. Unos son los planes de él, otros son los míos. En esos 15 días que él estuvo en agonía, le dije: vete tranquilo, tú ya conoces de Dios, Él te está escuchando, es el único que te puede escuchar. Pídele perdón, ya yo sé que tú te quieres levantar y quieres dejar las cosas organizadas o cambiar. Ya no, se nos acabó el tiempo. Y es que una vez cree que el tiempo de Dios, no sé, es como un invento, como que no corre, como que Dios nos va a dar otra oportunidad, ¿no? Dios establece un límite también. Y a él le llegó el momento, y en el momento que le llegó, él quería levantarse. Seguramente le decía: papito Dios, por favor, déjame levantar, yo organizo todo, yo vuelvo con Marta, yo le vuelvo. Tal vez, eso es un sentir que yo tengo, eso es una especulación. Solo lo sabe Luis y Dios. Así es. Pero yo alcancé a decirle: eres el amor de mi vida, te fui fiel por convicción, no porque lo merecieras, porque quise obedecer siempre a Dios. Se lo alcanza a decir: tus hijos van a estar bien, estuvimos bien sin ti y lo vamos a volver a estar, tranquilo. O sea, le di como paz en esa despedida. Pudiste hacer un cierre. Exacto. Pudiste hacer un cierre. Cuando hice un cierre, claro, doloroso, pero ahí empieza otro capítulo de mi vida, color rosa. Qué bueno. Bueno, vamos a finalizar esta entrevista tan interesante que hemos tenido el día de hoy con Martica, esperando que muchas de ustedes puedan sentir que su situación no es el final de su vida, sino que siempre hay una nueva oportunidad con el Señor, y que si tienen suficiente fe, si tienen suficiente esperanza, si creen no solamente en Él, sino si le creen a Él, seguramente su situación también va a ser transformada. Para terminar, Martica, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que están pasando por situaciones similares a estas, de mucho dolor? ¿Qué consejo les darías para que no pierdan el rumbo, para que no se dejen hundir en el dolor y en la tristeza? Obviamente lo primero es orar, o sea, llore, pelee, haga lo que quiera, pero busque a Dios, ¿sí? Porque Él es lo suficientemente capaz de entender lo que estamos sintiendo y de darnos la solución. Y también físicamente tenemos que hacer cosas que nos van a ayudar, mantener nuestra mente ocupada, buscar un trabajo si en ese momento no lo tenemos, así sean obras de caridad. Yo en ese momento que partió mi hijo, yo no trabajaba, pero yo quería como que ofrecerme voluntaria en bienestar familiar para abrazar y besar a todos esos niños
darle Que no todos esos tiene besos que no le podía dar a mi Alejo ya, esos abrazos que no le podía dar a mi Alejo. Sí. Yo quería eso. Es complicado porque pone mucho problema, pero hay muchos niños que no están en bienestar familiar, que están en la calle, el hijo del vecino que vemos que lo maltrata, bueno, Sí. siempre Dios le pone a uno la mente ocupada, un trabajo, el hacer de cuenta que lo está mirando uno como el público y sacar fuerzas y decir, Señor, quiero que te vean en mí. Ajá. Y eso hace que uno pueda volver a sonreír, eso hace que la gente diga, oiga, usted tan positiva en medio de todo lo que le ha pasado. Eso no, vuelvo y digo, eso lo da Dios. Ujú. Pero si uno busca la ayudita, créeme que todo empieza a fluir, todo. Martica, muchas gracias por haber estado acá, por abrir tu corazón. De nuevo, mi admiración y respeto porque has sido un ejemplo para mí de valentía, de fe, de resistencia, de perseverancia. Y le doy muchas gracias a Dios por tu vida, por atreverte a contar estas cosas hoy para que muchas otras lo escuchen. Y bueno, me alegra que estés mejor, que esté llegando la bendición, que esté llegando la provisión sobrenatural, y verte sonreír siempre es un gusto para mí. Tan linda. Gracias, amiga. Gracias a todas. Espero que no haya hablado yo, sino haya hablado el Espíritu Santo. Y bueno, adelante. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlos con otras mujeres que puedan estar necesitando esta información. Y aquí estamos siempre para brindarles nuestro amor, conocimiento, y para que juntas caminemos el camino hacia el Padre y ver la vida con los ojos de Jesús.